La nueva guardia, el presidente más joven que ha tenido Chile, está encabezando a su país en un histórico movimiento de cambio. Es el presidente Boric. En la portada está. ¿Cómo lo ves, Humberto? Pues súper interesante. Sí, abren un poco. Porque no se alcanza a ver en la fotografía, es una muñequera o trae algo en el antebrazo, pero es la nueva. ¿Qué es? Tatuaje. Ah, es un tatuaje, bueno. Pero es que el... yo vi la. No, pero arriba del tatuaje tiene algo como una. Pues, una banda. Como una banda. En fin. Es un tatuaje que se están tatuando bandas, así lisas, completamente negras. Es que como dicen ustedes, en mi PDF no se veía tan claro la fotografía. Pero el hecho interesante. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, buen día. Hola, Ciro. Hola, Fredino. El que está en portada es Boric, no es Petro, que acaba de asumir el presidente de Colombia, y no es López Obrador. Lo interesante con esa portada es de que es un presidente comunista. Él se asume como tal. Viene del Partido Comunista, no es este comunista de 20 vatos estalinistas en el Partido Comunista Mexicano hace 40 años, coreando pioleta a los trotskistas, pues, ¿no? Es así como tú comprenderás que anduvieron en esas ondas. Y la neta es de que este es un... Pioleta a los periodistas ahora. Ahora es pioleta a los periodistas, qué cosa. Bueno, venga. Pioleta. No te distraigas. Estamos en Coric. Lo interesante es de que es la revista Time, la gran revista de la Segunda Guerra Mundial y luego de la Guerra Fría, y que haya un cuadro comunista latinoamericano ahí cuando es una publicación que de alguna manera tuvo cercanía con el régimen estadounidense pro Pinochet. O sea, que llegue a esa portada el presidente chileno en este momento es una gran cosa y muestra cómo se está sacudiendo América Latina la polilla de ese piolet, ¿no? Creo que lo siguiente es hablar de Gustavo Petro. Presidente recién asumió la presidencia de Colombia hace 3 semanas. Hace 3 semanas. También izquierda. También por primera vez esa izquierda en el poder. Bueno, en Colombia primera vez que la izquierda toma el poder. Entonces, inmediatamente aborda el tema de la seguridad, el tema de las drogas, y empieza a hacer algunas, a fijar posiciones sobre cambios en la política antidrogas, que en Colombia es referencial para entender la evolución de las empresas criminales en México y en el mundo por los cárteles de Medellín, de Cali, etcétera. Y dice, primero, la milicia colombiana, el ejército colombiano, la Policía Nacional colombiana, no están para andar arrastrando, así dice, arrastrando a campesinos que siembran coca a las prisiones, y dice, vamos a ponerle atención en la interdicción, es decir, al control de los narcóticos que se estén traficando por mar y por aire. Luego dice, los campesinos que estén sembrando coca porque no tienen posibilidad económica de hacer otra cosa, lo que recuerda mucho a la amapola en Guerrero, pero él dice a los cocaleros colombianos, vamos a ver qué les podemos ofrecer para que se salgan de ese cultivo y que puedan tener algún recurso. Programas sociales. Sí, por supuesto, programas sociales. Y tercero, dice a las personas que estén integradas en fuerzas armadas ilícitas, y aquí recordemos que en Colombia existe un fenómeno de guerrilla y de paramilitación y de paramilitares que han cooperado a pesar de que se dicen en los extremos de la izquierda y de la derecha, pero ambos han colaborado con el hipercapitalista narcotráfico. Pues entonces dice, si ustedes cooperan con nosotros, vamos a ver la manera en que cumplan sus prisiones en Colombia y que no sean extraditados, lo que nos recuerda todos los procesos con Pablo Escobar. Pero lo que dice luego el lunes es muy interesante. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Gustavo Petro en la primera cumbre andina a la que acude con sus homólogos de Bolivia y de Perú. No es gratuito, no es una paradoja que si uno pone en un mapa de América las ciudades más violentas del mundo, trazan el recorrido
de la exportación de la cocaína ilegal. No es una paradoja que tengamos, a pesar de que las guerras existen en otras partes del mundo, las ciudades más violentas del planeta. Eso que está sucediendo y convirtiéndonos en una de las regiones más violentas del planeta tiene que ver con un fracaso. Hemos fracasado en los últimos 50 años en algo que se llamó la guerra contra las drogas. Su balance... Muy bien. Eso es lo un dijo el millón de lunes. latinoamericanos Dice, muertos. nos ha ido convirtiendo. No, nos convirtió desde hace muchos años. ¿Qué viene? ¿Qué es lo que propone? ¿Y cuáles son esas ciudades? ¿Hacemos una pausa y seguimos con el tema? Sí, es que lo que dice Petro también es de que aquí en América Latina los gobiernos, independientemente de sus ideologías, las izquierdas, las derechas, los golpistas, etcétera, todos han fracasado en la política antidrogas. Y ese sí es un punto de partida para decir que se está proponiendo algo nuevo, porque lo que se ha propuesto en México en este sexenio, en el anterior y en el anteanterior, es la persistencia prohibicionista dirigida desde el gobierno de Estados Unidos, y hay todo un discurso geopolítico. Pero para no meternos en las espesuras, vamos a ver a las ciudades y a los países. Bueno, ahora que regresemos de corte. Concluimos, Humberto. Me dicen que aguas con las portadas del Time y sus celebraciones, porque ya antes pusieron a Peña Nieto en Saving México, me lo dice una periodista que está muy atentos. Pero Entonces, es nota. No, por supuesto. Y a mí me parece que sí es nota. Y no confundas información con opinión. Bueno. Porque nos van a poner un censor. Es un hecho informativo que en la portada está Gabriel y no Andrés Manuel. Es un hecho informativo. Ni Petro. Bueno, concluimos. Petro con habla desde la perspectiva andina, porque dice, si en Estados Unidos se están muriendo, él dice 90 y tantos mil, la cifra actualizada es 107,000 personas al año, y el 60% tiene que ver con fentanilo, ese no es problema nuestro. Ese es problema de quienes lo producen, y quienes lo producen pues son los mexicanos fundamentalmente, pero tratando de aclarar que la cuestión de los canales de regulación impuestos sobre la cocaína no necesariamente son adecuados ante el presente y ante los resultados, que es lo que funciona. Y él dice, vamos a ver un mapa. Si nosotros hacemos un mapa de cómo están las ciudades más violentas, vamos a empezar con uno de países para que podamos ver más o menos cómo va funcionando. Y por supuesto tiene toda la razón. Vemos Jamaica, que tiene casi 50 muertos por cada 100,000 habitantes, el promedio mundial es de 5, y Jamaica es resultado de la violencia ahí de la ruta caribeña. ¿Te acuerdas de la gran película Cara Cortada? Ahí se establece en la versión de los 70s con Al Pacino, que es la ruta que pasa por República Dominicana, que también tiene Jamaica, un problema. ¿qué sigue de Jamaica? Pues denle. Sí. Venezuela, yo creo que aquí vamos a hacer una pausa. Venezuela, que ha bajado a 40 personas asesinadas por cada 100,000 habitantes, está en la situación peculiar de que, no habiendo sido, como establece el discurso de Petro, un productor original de cocaína, esto es algo que habían tenido Colombia, y originalmente por razones de consumo indígena, Perú y Bolivia, tiene una situación en que Caracas está en una situación de 70 asesinatos por cada 100,000 habitantes, y sin ser productor de nada hasta ahora. Venezuela se ha convertido en un país productor de coca con el chavismo. Esto está ocurriendo apenas ahorita, y su violencia no responde a una mecánica solo de tráfico de drogas, y ahí es en donde el discurso de Petro empieza a tener fallas. Luego, Honduras, que tiene 38 asesinatos por cada 100,000 habitantes, es un territorio de paso, igual que Trinidad y Tobago. O sea, todos los países de la región a los que se pueda referir Petro, es decir, de Colombia hacia el norte, aunque también agregando Brasil, que tiene una ruta de cocaína, Belice 29, Colombia, que tiene 26.8, Colombia y México están en una situación de supuesto empate, que nos lleva a pensar
que no necesariamente la producción en el presente se convierte en el principal factor de violencia. Puerto Rico, que es algo así parecido a los primos pobres de los estadounidenses, 19, Brasil 18.5. Brasil tiene esta situación con relación al tráfico de drogas porque tienen la ruta hacia África de la cocaína para luego meterla a Europa. Vamos a ver si quieres algunas de las ciudades. A ver, venga. Ciudades. Venga. Zamora en Michoacán, México, tiene 196 asesinatos por cada 100,000 habitantes y no hay una ciudad más violenta en el mundo. ¿Pasa la cocaína por Zamora? ¿Y Ciudad Obregón? ¿Qué tal? ¿Pasa la cocaína por Ciudad Obregón? Por Ciudad Obregón quizás sí, pero hay que entender que el proceso de la violencia en todos los países de Centroamérica, incluido México, porque los mexicanos somos centroamericanos, aunque de esto no nos demos cuenta los mexicanos, son países en que la violencia también está explicada por mercados locales. Colombia no tiene un problema en este momento de consumo de metanfetaminas, pero Celaya sí, que ahorita pasó. Juárez sí, Ensenada sí. Todas las ciudades mexicanas, Uruapan sí, pero además en Uruapan tienes un problema de secuestro. En Feira da Santa de Brasil tienes un asunto en el que hay violencia en favelas. En Buenaventura, Colombia, también. Pero todas las más violentas, Zamora, Ciudad Obregón, Zacatecas, Tijuana, Celaya, Juárez, Ensenada, Uruapan. Todas son ciudades mexicanas. El problema es de que si legalizáramos en este momento la cocaína, que es parte del debate, sacar la discusión del tema punitivo, del asunto de llevar a prisión a las personas y recolocar como idealmente se tenía ya hace un siglo, que la perspectiva fuera de salud. O sea, a la persona que consume drogas no se le trata como un delincuente tal cual se le planteó desde la postura Nixon en los 60s y 70s, 50 años. Que llevó al asunto de la Operación Cóndor en México, de las guerrillas con el fiscal actual Gers Manero metido tanto en la Operación Cóndor como en la Guerra Sucia. Y dices tú, México tiene la capacidad de proponer una perspectiva realmente innovadora por la que regresemos a un siglo atrás. Incluso Lázaro Cárdenas del Río tuvo un secretario de salubridad que tenía una postura de salud. No era un asunto de la Procuraduría General de la República, le tocaba a salubridad. Entonces, si aún se legalizara el asunto de la cocaína, se cambiara el enfoque en México. En México seguimos con dos problemas que hacen imposible el alivio de la violencia con la mera legalización de cualquier droga. Una es, decía, el consumo interno de metanfetaminas y la otra es la extorsión. Y la extorsión no es una droga. A ver, le damos mañana, con un poco más de tiempo, una nueva pasada a este mapa de ciudades. Con mucho gusto. Y además lo ligamos con lo que acabas de ver en tus crónicas en California. En fentanilo. Cuando decías, pues no, que con la liberalización, legalización, comercialización de las drogas, estas escenas comenzarían a disminuir, y resulta que no, se multiplicaron porque aparecen otras drogas. Correcto. El tema de la marihuana no es un tema social, es un tema de mercado y del mercadotecnia, para decirlo ya de manera más sencilla. Hoy en Estados Unidos. Bueno, gracias, Humberto. De nada, Ciro. Gracias, le seguimos mañana con esto. Gusto. Sofía.